Muy buenas tardes, estimadas docentes del curso de Memorias Colectivas y Luchas Políticas de la especialización en Derechos Humanos, Memorias Colectivas y Resistencias. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con respecto a las memorias y luchas colectivas del movimiento indígena en el Ecuador. La resistencia indígena y la lucha social en Latinoamérica se desata en el siglo XV en contra de la nueva germinación del sistema político y social que fue colonizador e implantado en los territorios milenarios de la denominada América, o Abayara, como le llamaban los indígenas. La lucha social en Ecuador y sus efectos no son recientes. Estas tienen en realidad un sustento a la integración que surgió del momento mismo de la presunta reconquista que hubo en el año de 1492. En Ecuador, pues las poblaciones indígenas nacieron con la nación Puroa en Chimborazo. Fernando de Aquilema junto a Manuela León exigieron igualdad de condiciones entre blancos y mestizos. En el gobierno de Galerio García Moreno, pues fue fusilado por haberse levantado en contra del gobierno. Asimismo, las primeras organizaciones indígenas protagonizaron huelgas y paros en rechazo a los arrendatarios de las haciendas y las pocas acciones de defensa pública y social que ellos recibían en los años 1930 y 1931. Asimismo, la lideresa indígena Dolores Cacuango encaminó la lucha sobre las reformas agrarias en el año 1939 y 1940. Fundó la primera escuela comunitaria intercultural bilingüe en lengua quichua y castellano desde el año 1946. Asimismo, lideró la apertura de escuelas sindicales campesinas y participó en la creación de la primera organización Federación Ecuatoriana de Indígenas en el año de 1944. Asimismo, la mujer indígena quichua transitó a Amaguaña, luchó por implantar un sistema asociativo y cooperativista en el campo frente al poder terrateniente desde la acción sindical. Asimismo, apoyó la Organización de los Campesinos de la Costa, siendo parte de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agricultores del Litoral. Vemos que la organización del movimiento indígena tiene una estructura circular, es decir, su base son las organizaciones locales de primer grado o de base, comunas, comunidades. Luego vienen las organizaciones de primer grado, están agrupadas a nivel provincial en organizaciones de segundo grado, y estas a su vez se forman en federaciones a nivel regional o de tercer grado. Las plataformas regionales se forman en confederaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, con estos antecedentes, la lucha y la resistencia indígena y campesina motivaron a que las organizaciones indígenas y sociales en el territorio sean procesos más orgánicos, y en el año de 44, pues como ya lo indicamos, se logró dignificar el trabajo indígena por medio de la Federación Ecuatoriana de Indios. En el año 65, otros sectores indígenas y campesinos estructuraron la Federación de Trabajadores Agropecuarios, amparados en la lucha de esta organización, y en el año 68 lograron la liquidación de los guasipungos y la aplicación del decreto de abolición del trabajo precario. Asimismo, esto implicó, pues, esta lucha, esta memoria, implicó la creación de una organización más amplia denominada la FENOC, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, que aglutinaba la base social principalmente en la zona costa, con trabajadores arroceros y asalariados de las haciendas, donde las luchas fueron enfocadas sobre intereses laborales y sindicales. Luego, las organizaciones resolvieron denominarse FENOCIN, que es la Federación Nacional de Naciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador. El movimiento indígena ecuatoriano tuvo incidencia en el Estado ecuatoriano y logró representatividad a nivel nacional en todas las regiones en el año 86 y se consolidó mediante la creación de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, quien este fue el pilar fundamental de la resistencia y lucha social en el Ecuador. Así mismo, los resultados concretos de esta lucha fueron el primer levantamiento indígena del Inti Raymi en el año 90, gobierno del doctor Rodrigo Borja, y otras acciones como el reconocimiento de las tierras centrales en el 92, la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano en el año 94, la fundación del movimiento Pachacuti, que es el brazo político, en el año 95, los aportes de la CONAIE en la reforma por las garantías de derechos colectivos en la Constitución del 98. Asimismo, este proceso de lucha social de resistencia tiene una data de más de 100 años, es una memoria histórica colectiva para consolidarse en un Estado intercultural y plurinacional conforme pues, lo plasmó nuestra Constitución vigente desde el año 2008, y hay muchos desafíos más con respecto al Estado ecuatoriano. Asimismo, como finalización, vemos que los acontecimientos en Quito en el octubre de 2019 y junio de 2022 para indígenas nos muestra que luchar sirve y la lucha es útil y es imprescindible. Y esta indignación continúa a veces más visible y menos visible. Un elemento importante de la lucha social vivida fue la deslegitimización del sistema neoliberal, de la democracia, de las instituciones y de la clase política. Y esto continúa presente, pues, con las medidas económicas implantadas por el gobierno ecuatoriano, que son poderes, y la superación a los intereses de las políticas
y los intereses económicos particulares. Y en este escrito de la confianza están ahí. Por eso la lucha política, la lucha colectiva, la memoria colectiva de los indígenas está muy presente en la historia ecuatoriana y siempre han sido los sectores que han luchado por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las personas, sin distingo de condición social o de raza. Los indígenas han luchado por todos los ecuatorianos. Bueno, eso es el trabajo que les expongo y espero pues que haya sido de su agrado. Cortito el tiempo, pero lo más fundamental. Muchas gracias y excelente módulo. Que les vaya muy bien.